Saludos amigos de BeHealth, soy Lili García, bienvenidos a esta cobertura especial en directo desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico en la cumbre Respirar es Vital 2025-2026. En esta cobertura especial de BeHealth Med compartimos lo mejor de esta jornada educativa organizada por Voces Puerto Rico con expertos en salud respiratoria que nos van a actualizar acerca de la prevención y la vacunación. Es una cobertura especial que llega a ustedes gracias al apoyo de Merck. Y nuestra primera invitada de hoy tiene mucha experiencia en el área de la farmacéutica. Y estamos hablando de la farmacia. A la gerente de servicios clínicos de Walmart Puerto Rico, Mildred González Bosch. Y con ella vamos a estar conversando acerca de la importancia de la vacunación en la lucha contra la neumonía neumocócica. Gracias, Mildred, por acompañarnos. Gracias a ti, a BeHealth, por darnos la oportunidad. Me estabas comentando que llevas como farmacéutica mucho tiempo con Walmart, pero empezaste en farmacia, como sí, la mayoría de los que se gradúan de farmacia. Exactamente, empecé como técnico de farmacia hace 24 años en Walmart y he estado aquí porque siempre hemos tenido la visión de cuidar de nuestros pacientes a través de la prevención. Vamos a hablar específicamente de por qué la vacunación es tan importante como una herramienta, ¿verdad?, en contra de la neumonía neumocócica, que puede ser algo liviano o puede ser algo de vida o muerte. Asimismo es, cuando nosotros nos vacunamos contra la neumococos, en este caso, el cuerpo lo que hace es prepararse para que en caso si el paciente está en contacto con esa bacteria, poder contraatacarla y ayudar al paciente a evitar estas complicaciones de salud tan graves que pueden tener a causa de esta bacteria. ¿En qué medida esta vacunación puede reducir hospitalizaciones y hasta muerte? La vacunación en su medida, a grandes medidas, siempre nos va a ayudar a prevenir complicaciones de salud. En este caso, lo que es la pulmonía neumocócica puede complicar al paciente, llevarlo hasta tener fallos respiratorios. Sí, lo que queremos es que el paciente prevenga a través de la vacunación el poderse complicar no solo su sistema respiratorio, sino que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes mayores que tienen muchas condiciones y no solo se va a complicar respiratoriamente, sino que también se complican esas condiciones. Así que la vacunación nos va a ayudar a prevenir esas hospitalizaciones que son largas y complicadas. Precisamente, ¿quién debería vacunarse entonces? Pues mira, vamos a empezar por los niños. Menores de 5 años deben de vacunarse contra neumococo porque en su mayoría su cuerpo no está adaptado para contrarrestar ese anticuerpo. Exactamente. Pacientes de 50 años en adelante, todos deben de vacunarse. Okay. Y pacientes entre 19 a 49 años con complicaciones serias de salud, como lo es el asma, el efisema, la diabetes, complicaciones del corazón, problemas renales, hepáticos, personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, deben de vacunarse. ¿Cómo se compara o se complementa, verdad, la vacunación del neumococo con otras vacunas? La vacuna, por ejemplo, de la influenza, la del COVID-19. Pues mira, un paciente puede complicarse con las 3 o con 2. Así que es bien importante, cada vez que a nosotros nos da una complicación como respiratoria, el sistema se queda debilitado. Así que el que nos protejamos no solo contra el neumococo, sino contra COVID y contra la influenza. Lili, una de las mayores complicaciones de un paciente que le da influenza, adivina qué es. ¿Qué? La pulmonía neumocócica. El neumococo. Así que es bien importante que el paciente pueda vacunarse y con todas las que necesita, porque necesitamos tener nuestro sistema respiratorio al tope. Generalmente los que llegan hasta allá, hasta Walmart a vacunarse, ¿se vacunan con 2 o 3 a la vez o es mejor hacer una independientemente? No, los CDC establecen que en la medida que usted necesite una vacuna, si ya tengo el paciente allí y necesita su vacuna contra la influenza, COVID y neumococo, yo le puedo administrar las 3 vacunas a la vez. Las 3 vacunas. ¿Los efectos secundarios? Normalmente son leves, la área que le va a doler, la inflamación, sí, un poquito. Que el paciente sienta como un poquito el brazo tumbado, como hablamos en Puerto Rico, sí, pero normalmente nada complicado que lleve al paciente a no quererse vacunar. Es sencillo, es económicamente viable para todos. Claro. Si lo comparamos con una hospitalización, que va a ser más larga, que va a ser más complicada. ¿Qué consejo le darías o qué palabras tendrías para aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de vacunarse del neumococo? Bien importante, nunca es tarde para vacunarse.
es sumamente importante que saquen tiempo para cuidarse a sí mismos. Es un regalo de salud que usted se está dando en ese momento. Ujú. Además, cuida de su familia, cuida de esos seres queridos, cuida de aquellos que no se pueden vacunar. Tenemos pacientes que tienen Contraindicaciones, claro. que no se pueden vacunar, así que es un regalo de vida. Ok. Vacunarse es un regalo de vida. Muchísimas gracias, Mildred, por toda esta información. Y ustedes no se retiren porque vamos a continuar en directo del Centro de Convenciones. Vamos a estar entrevistando a más especialistas y a más recursos sobre este tema de la vacuna. Ya volvemos. De regreso al Centro de Convenciones de San Juan como parte de esta segunda cumbre Respira es Vital. Estamos con esta cobertura especial y con nosotros buena amiga de B-Health, Lilian Rodríguez Capó. Ella es CEO de Voces, que son los organizadores de esta cumbre. Y yo creo que tenemos que hablar porque ahora mismo, mientras estamos aquí reunidos, se están dando unos cambios, unas reuniones a nivel de gobierno federal, que son un poquito chocantes en términos del manejo de las vacunas, algo que va a afectarnos en Puerto Rico inevitablemente. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre eso? Mira, hoy estamos monitoreando bien de cerca, ¿verdad?, la reunión del comité del CDC. Del CDC. Y el comité asesor de inmunización del gobierno federal, donde se están discutiendo un sinnúmero de medidas. Pero yo creo que hay que ir un poquito más atrás, Lili, porque parte de la preocupación que tiene la clase médica, los científicos a nivel de toda la nación americana y Puerto Rico, es precisamente unos cambios que ha establecido el secretario de Salud Federal dentro de ese comité asesor de inmunización, donde por historia han habido
representación de científicos que han dedicado su vida a estudiar las vacunas, a estudiar los efectos secundarios, a estudiar su efectividad, y algunos de ellos, como un doctor Polofi, fue retirado del comité, entre otros. Y también este conocimiento público, que dentro de esos nuevos miembros hay personas que públicamente se han expresado en contra de la vacunación. Por lo tanto, vamos a encontrar posiblemente unas reacciones desacertadas, en mi opinión muy personal, y yo creo que en la opinión de muchos de los expertos de salud pública en Puerto Rico, y sobre todo algunos cambios que pudieran descuadrar o deslocar claro. Lo que son nuestros itinerarios de vacunación, así que hay que esperar que esta reunión culmine y baje, ¿verdad?, las recomendaciones de este comité asesor de inmunización para ver qué impacto va a tener a nivel nacional y a nivel de Puerto Rico. No estamos hablando necesariamente de la vacuna del neumococo, estamos hablando de otras vacunas. Estamos hablando, en estos momentos se está discutiendo cambios como, por ejemplo, la administración de la vacuna de hepatitis B en los bebés. Se está hablando de cambios en la combinación de vacunas de MMR. Están hablando... ¿Qué se incluye cuál? Esa incluye sarampión, paperas. Yo las llamo en inglés measles and mumps. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos están recomendando, y de hecho ayer se aprobó, que se utilice la vacuna de MMR sin varicela, que es una vacuna combinada actualmente. Así que esto pues hay que esperar que baje esa directriz y recomendación del Comité Asesor de Inmunización, y de ahí entonces los estados y los gobiernos que reciben vacunas del gobierno federal, como somos nosotros, bajo el programa Vaccine for Children, se va a ver impactado. Claro. Así que aquí lo importante, ¿verdad?, decirle a la ciudadanía que tenemos que buscar la información en donde tenemos la evidencia científica clara, porque esto puede crear confusión. Claro. Y te voy a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, el otro día estaban diciendo que Florida iba a eliminar todos los mandatos de vacunación en las escuelas. Sin embargo, cuando tú vas a la noticia real, ¿verdad?, la información real, pues están hablando de ciertas vacunas, no de todas las vacunas. Entonces, pues eso crea un poco de ansiedad, también crea confusión. Claro. Y sobre todo, ¿verdad?, lo que yo creo que te he dicho en otras ocasiones, el éxito de la vacunación, de mantener todas estas enfermedades controladas, es nuestro mayor reto. Sí. Es nuestro mayor reto porque no las vemos. Entonces, al no verlas, me lo cuestiono. Así que yo creo que vienen momentos difíciles, momentos donde vamos a tener que mantenernos bien informados, y sobre todo que las consecuencias no las vamos a ver mañana, posiblemente las vamos a ver en 2 o 3 años, cuando todas estas enfermedades se empiecen a reaparecer. Para tenerlo claro, si esas directrices bajan y esas vacunas, específicamente las que hablaste, hepatitis B, varicela, paperas, etcétera, se eliminan de las directrices, eso quiere decir que tú puedes vacunar a tus hijos, pero no te lo va a cubrir el plan médico. No tengo una contestación para eso, Lili, pero lo más preocupante... O sea, que habría que pagarlas. Privado. Sí, privadamente, definitivo. Y hay estados que inclusive, tengo que reconocerte, que han tomado la decisión de distanciarse de las directrices del CDC. Sí. Sin embargo, tenemos que tener bien claro que nuestro programa principal de vacunación en Puerto Rico, llamado Vaccine for Children, es 100% fondeado por el gobierno federal. Entonces ahí tenemos que seguir, ¿verdad? Ellos van a tener que seguir las directrices del gobierno federal. Vamos entonces al tema que nos toca, y es la vacuna neumocócica en adultos en Puerto Rico. ¿Cómo estamos en esa área? Mira, te tengo que comentar que dentro de este mismo Comité Asesor de Inmunización del que estábamos hablando hace unos minutos, recientemente hubo unos cambios en la población que debe recibir esta vacuna. Actualmente tú y yo estamos hablando aquí y el doctor Barreto está dentro del salón de conferencia hablando de la nueva guía, y la nueva guía establece que toda persona mayor de 50 años debe de recibir esta vacuna. Así que por lo tanto hay un cambio de paradigma, ¿verdad? Y entonces ya no estamos hablando de las personas de 65 años o más. Okay, o sea que bajó la edad. Estamos hablando de una edad menor, y sobre todo en aquellos pacientes con condiciones crónicas. Y ahora nos tenemos que asegurar que todo plan médico, tanto del sector público como del sector privado, acoja estas recomendaciones y haga, ¿verdad?, el acceso y la cobertura que necesitamos para que tú y yo y todas las personas que tenemos más de 50 tengamos acceso a la vacunación. ¿Sabemos por qué se bajó la edad?
Mira, esto es bien interesante, Lili, porque obviamente yo quiero aclarar que yo soy un líder de comunidad. Yo no Ujú. soy científica, Ujú. ni estudié Bueno, casi, medicina, casi. ni me lo creo, ni me lo creo. Pero me gusta estudiar mucho el tema y me gusta, ¿verdad? Cada vez que salen nuevas guías, pues estudiarlo. Esto sucede porque ¿verdad? Las empresas que desarrollan vacunas tienen que desarrollar unos estudios que van Clínicos, clínicos, claro. ¿verdad? Muchos de ellos en sites que no son ni de ellos, que son de expertos en el tema, siguen estudiando, ¿verdad? Ese virus y van identificando que otras poblaciones se van afectando y que pueden recibir el beneficio de prevenirlo. Así que, por lo tanto, Ok. cuando se demuestra con evidencia científica, pues entonces ese comité evalúa si el beneficio que va a recibir puede representar menos riesgos a la enfermedad, menos hospitalizaciones y mucha menos mortalidad. Seguro. Así que, por lo tanto, ese comité evalúa esa data que se presenta, hace todas las preguntas que tiene que hacer y determina cuáles son los grupos de edad. Por eso es que todos los años tú estás viendo una revisión Sí, hay constante cambio, hay de esos cambio. itinerarios. Y es importante, ¿verdad?, que la ciudadanía que nos está viendo siempre busque y le consulte a su médico, le consulte a su farmacéutico de confianza y le pregunte, ¿verdad? Mira, las guías han cambiado, tengo mis Ajá. vacunas al día, quiero estar actualizado en mis vacunas porque, pues mira, la enfermedad neumocócica es una enfermedad que puede causar, ¿verdad?, efectos graves e inclusive la muerte. Así Claro. que eso es lo que estamos tratando de evitar. Si fuéramos a hablar en estos momentos de barreras que puedan encontrar los pacientes para vacunarse, ¿cuáles son? Mira, en el sector público te tengo que decir que hay una cobertura al 100%, es uno de los grandes logros que se ha tenido en los pasados 4 años, trabajando con lo que es abogar por la política pública. En el sector privado todavía a mí me gustaría ver algo más universal. Me gustaría ver que todas las aseguradoras que tienen una población privada tengan una red bien robusta. Y cuando estamos hablando de lo que es una red robusta, estamos hablando que por lo menos haya un proveedor por municipio. Que no tenga que... Y eso no lo tenemos ahora. En algunos de los aseguradoras no lo tenemos, ya se está en conversaciones sobre eso. Sobre todo, tenemos que mirarlo de esta perspectiva, Lili. Vamos a pensar en una persona que tiene 70, 80, 75 años, que no tiene a lo mejor transportación, que ya a lo mejor vive aislado Sí, en unos que hay pueblos. mucha gente así. Hay muchos pueblos, ¿verdad?, donde a lo mejor no tiene quien lo lleve, quien lo busque, quien lo traiga. Por lo tanto, tiene que asegurarse de que yo, que soy del Lares, Ujú. pues que en ese pueblito del Lares por lo menos tengamos una farmacia o un proveedor Que que pueda ofrezca. atender de su población accesibilidad, que no tenga que moverse a Arecibo, que tenga que ir a Seguro. Camuyo, que tenga que ir a otro municipio, porque sabemos que la oportunidad en que tú decides tomar, ¿verdad?, con una decisión personal informada, tomar la decisión de vacunarme, que yo tenga el acceso para hacerlo. Si no Ok. lo tengo, ya dije, ay, pues sabes que lo dejo para después. Y el después es el Y el después. después puede ser peligroso. Y entonces ahí es donde vienen las O consecuencias. sea que la dirección de voces en términos de prioridad es esa ahora mismo. Acceso universal para todos los pacientes a través del sector privado. Así que si miramos los 13 años que ya cumplimos como organización, pues miramos la política pública que tiene Puerto Rico y es extraordinaria, extraordinaria. O sea que es mayor acceso. Mayor a eso, acceso. A eso se dirigen. Eso, y cuando hablamos de acceso, ¿verdad?, quisiera hacer la diferencia entre lo que es cobertura y acceso. Cobertura es que tu plan te la cubra, Ajá. ¿verdad?, que esté Claro. en los acuerdos que llegaste con tu plan. Acceso es físicamente que me quede cerca de mí. Sí, que puedas transportarte hasta ese Exacto, que lugar. sea sencillo, que puedas ir caminando, que puedas tomar, ¿verdad?, un Uber, que puedas coger un carro que te transporte, ¿verdad?, que ahora Sí, los o que un Medicaid- familiar te pueda llevar. o inclusive también me gustaría ver un poco más que las aseguradoras fomenten el que tú puedas llevar un proveedor al patrono Ujú. y que pueda él hacer una clínica de vacunación para sus empleados, que yo lo veo como una clínica dedicada Sí, sí. a esa población. Eso está en muchos de los planes prohibidos o inhibidos como tal. Ya. Entonces, si estamos diciéndole a todo el mundo que tienes que vacunar, es importante que te vacunes, pues es importante también que demos el acceso, porque a lo mejor una persona que trabaja 8 horas, Claro. a veces tienen 2 trabajos, si no hay el acceso, pues no me voy a vacunar. Y cuando ya llega la enfermedad, enfermedades que se contagian, todas las que Ujú. estamos hablando aquí, por gotitas del aire, Sí. por el aire acondicionado, de lo cerca que estoy yo contigo. O sea, realmente hay que trabajarlo. Son
muchos los casos que estamos teniendo de enfermedades respiratorias. Gracias, Lilian, gracias a ti y a Voces por su compromiso, y nosotros continuamos desde el Centro de Convenciones en esta transmisión en directo de la segunda cumbre Respira es Vital. Ya volvemos. Gracias.